Conversatorios al margen. Al margen. Idea original y producción, Beatriz Hernández Sánchez. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio, que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo más, el 24º de los capítulos Conversatorios al margen. 24 encuentros auditivos, 24 momentos sugestivos, 24 instantes en esta ocasión de crítica literaria, de intercambio de ideas, de opiniones, siempre con temas actuales y de interés para usted, que nos sigue a través de estas redes sociales. Así han transcurrido 24 tertulias auditivas. Hoy, con el sugestivo tema Letras que proveen mito e historia a la novela zacatecana, obra de Gerardo Mata, El ardor providencial. Hoy, para disertar sobre el tema en comento, nos acompañan en este 24º capítulo las y los siguientes conversadores. Maestro Efraín Gutiérrez de la Isla, coordinador de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla. Maestro Gerardo Mata Chávez, periodista y autor de poesías, cuentos, ensayista y autor de la novela El ardor providencial, cuya obra es motivo central de este capítulo 24. Maestro Daniel Hernández García, profesor normalista, egresado de la Benemérita Escuela Normal, docente durante 35 años. Ha publicado textos en periódicos locales. Algunos de sus textos obtuvieron premios locales, nacionales e internacionales. Maestra Andrea Glass Reyes, que nació en la Ciudad de México, es docente de secundaria y preparatoria en el Liceo Guadalupe. Estudió letras y una maestría con enfoque en literatura hispanoamericana, donde desarrolló un especial interés por la novela mexicana del siglo XIX. Actualmente escribe cuentos y concibe la literatura como una herramienta para reflexionar, expresarse y comprender el mundo. Asimismo, la maestra Yolanda Zapata García. Ella es licenciada en Filosofía y Letras y docente de preparatoria del Liceo Guadalupe. El propósito de este capítulo es dialogado sobre la novela El ardor providencial de Gerardo Mata Chávez. Invitamos ahora a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, fundadora de Conversatorios al Margen, para que nos indique las pautas que se proponen para el desarrollo de este 24º capítulo. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Gracias por la presencia de todos, por lo que implica, sobre todo por el tiempo y la sabia disposición para la lectura de esta obra. La obra del maestro Gerardo Mata se nos brinda así, orgánica, con una congruencia desde el formato hasta el eco de las palabras y las ideas que se desprenden de la lectura. Yo creo que eso lo fueron descubriendo a lo largo de ella. El ardor providencial. En esta obra queda patente lo que Wood aporta y que a la letra dice. El autor implícito es la imagen que el autor real proyecta de sí mismo dentro del texto. Esto último queda a elaboración o suposición del lector. En esta novela, por ejemplo, es el autor el que establece las normas para que este trabajo se mueva en la metáfora de la casa de los espejos, donde distintas trayectorias de interpretación o búsqueda de explicaciones pueden ser francas o bien brindar sorpresas, hallazgos, encantos o desencantos. Dejo sobre la mesa quien quiera iniciar este diálogo acerca de la obra. Recuerden que nos movemos a lo largo de esta lectura entre el mito, la leyenda y la historia, ¿sí? Una sincronía entre el pasado y el presente. Y bueno, van a ser muchas más valiosas las aportaciones que ustedes nos den acerca de cuáles son, cómo se experimentó al momento de estar leyendo la obra de Gerardo Mata, El ardor providencial. Yo le llamaría de verdad la entrada a una casa de espejos,
donde a veces pensamos que estamos encontrando una solución, una interpretación, y nos encontramos con más hallazgos o con más obstáculos para comprender, ¿sí? No sé, alguien que quiera comenzar. Ya tuvimos una reunión. Creo que este capítulo nos brinda la oportunidad de ser así como el texto, orgánico, natural, real. Tuvimos una reunión previa y yo sé que hay más de uno de ustedes que quisiera iniciar, ¿sí? Para darle pauta luego a quien quiera ir trenzando la conversación acerca de el ardor providencial. ¿Quién quiere comenzar? Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Me llamo Daniel Hernández García, servidor de ustedes. Estoy aquí gracias a la invitación que tuvo a bien hacerme la maestra Beatriz Hernández Sánchez. Le agradezco mucho, maestra, su invitación y lo hago con mucho gusto. Y aprovecho para saludar a todos los que nos ven, que nos escuchan a través de los diferentes medios por el cual será transmitido Conversatorios al Margen. Voy a tratar de dar una opinión relacionada con un libro muy bonito, espléndido, magnífico. Cuando yo era niño leía a fuerzas, me hacían leer, como adolescente también. Después leía por necesidad, como docente tiene uno que leer mucho. Y ahora lo hago más bien como una especie de terapia geriátrica. Leo por placer. Me gusta mucho leer. Soy lector irredento, definitivamente. Me llegó este libro de manos de la maestra Betty. Y bueno, yo acostumbro al llegarme un libro, pues un vistazo inicial a ver su aspecto físico, estado de uso, la portada, la contraportada, etcétera, índice. Y me pareció un libro diferente, un libro raro. Y raro porque aquí en una parte dice que nada más se imprimieron 6 ejemplares. 6 ejemplares. Imagínense ustedes qué honor tener en mis manos uno de esos 6 ejemplares. No sé si después se hayan impreso otros, pero aquí dice que son 6 nada más y que es una edición exclusiva para la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla. Por lo tanto, es un gran honor tener este libro. Es un gran honor para mí. Un libro raro, repito, diferente. Es un libro artesanal, un libro hecho en casa. Conozco al autor de Ardor Providencial, pero lo conozco muy poco. La verdad es que su presencia impacta. La presencia de Gerardo Chávez Mata impacta por su alto nivel intelectual. Gerardo tiene un alto nivel intelectual, pero junto con eso tiene un pensamiento crítico bien fundamentado. Da a conocer sus planteamientos con base, con fundamento. Entonces en algo nos parecemos porque me da la impresión que también es lector irredento. Gerardo Mata. Y todo esto, las pláticas con Gerardo, nos han ayudado en las tertulias dominicales que nos coordina el maestro Efraín Gutiérrez de la Isla, nos ha ayudado a fundamentar mejor nuestros planteamientos. Y a Gerardo he notado que le gusta arrastrar la pluma, pero con pasión, con entrega, con dedicación, con perseverancia y con fe, que son características propias de un buen escritor. Así lo considero yo. Nos ha compartido
en las tertulias dominicales muchos de sus textos literarios. Por eso lo que digo tiene bases, tiene fundamentos. Y todos sus escritos, todos sus textos literarios, a mí en lo personal, me han parecido excelentes, magníficos, bien construidos. Y maneja el lenguaje de una manera magistral, bien, ¿sí? Entonces, el autor, esto es con respecto al autor. Luego de que reviso el texto de manera superficial y a primera vista, y que concluyo que es un libro raro y diferente, mi impresión del autor es excelente también, es excelente, por lo que antes dije. Lo que sigue es simplemente revisar, analizar y comentar y dar mi modesta opinión con respecto al contenido. De veras que me pusieron en un aprieto, porque es un libro de mucha profundidad, ¿sí? Con conceptos que van de lo esotérico a lo histórico, a lo ameno y alegre a veces, tiene todo. Pero el título, Ardor Providencial. Y lo pensé mucho desde el título. ¿Qué es Ardor Providencial? ¿Qué nos quiso decir Gerardo con esas dos misteriosas palabras? ¿Qué nos quiso decir Gerardo? Me atrapó desde el título. Las dos palabras me causaron curiosidad, me motivaron, me impulsaron y me invitaron a seguir leyendo y me retaron a interpretar, a darle significado a las palabras ardor providencial. Esa fue mi primera impresión. Normalmente yo leo un libro de 170 páginas, pues en 3, 4 sesiones, fácilmente, ¿no? No, esta la leí en una sentada de 2 o 3 horas, porque me atrapó y la curiosidad me llevó a seguir leyendo. Este libro narra una historia entre lo real y lo ficticio. Y aparte lo hace con gran detalle y desarrolla una trama compleja que gira principalmente en torno a un libro, un librito, una libreta, un especie de diario, encuadernada posiblemente por allá por los siglos XVII o XVIII. Y junto con el narrador, este libro da vida a varios personajes. Todos esos personajes tienen una personalidad propia, aparte de que una psicología muy profunda. Si hablamos, por ejemplo, de Don Manuel. Don Manuel es un personaje, todo un personaje, 60 años de edad. Toda su vida laboral la pasó en el archivo de Zacatecas, leyendo, curioseando, revisando todos los textos del archivo. Otro personaje también de una psicología profunda, Ana, es una joven, muy joven, ¿sí? Estudiando una maestría, ¿sí? Que la invita a Don Manuel y que pasa a formar parte de los personajes de la novela. Otro que me llamó mucho la atención, otro personaje, Juan Carlos Acosta Girón, nos da los 2 nombres y sus 2 apellidos. O sea, lo identifica plenamente. Este personaje llama la atención, ¿eh? Es un comensal del mismo restaurante al que acude el narrador, ¿verdad? El narrador protagonista, ¿sí? Y le comparte muchas cosas, conviven bastante, pero da idea de que es misterioso. Juan Carlos Acosta Girón. Y le permite otro personaje también que llama la atención es Eloísa. Eloísa, una bruja o hechicera de por allá de Betagrande. También de una personalidad y una psicología profunda. Mientras voy leyendo todo esto,
me doy cuenta de que es una narración con características propias de una novela. Es una novela. Para mí es una novela, ¿sí? Tiene personajes bien definidos. Los actores de la trama tienen ciertas motivaciones y tienen una evolución al mismo tiempo. Personajes de una... El narrador se presenta como narrador y a la vez se presenta como protagonista. Forma parte de toda esa trama, ¿no? El narrador siempre va a ir narrando en primera persona, ¿verdad? Muy propio de una narración de este tipo, de una novela de este tipo. Puede ser Ardor Providencial una novela policíaca. Tiene algunos momentos en que se trata de descifrar misterios junto con el método para un asesinato, y pues como que la novela policíaca mexicana en estos momentos adquiere características muy propias de nuestra idiosincrasia, de nuestro ambiente, porque aparte de que los escenarios son muy típicos, sí, aparte de eso, le da una trama de acuerdo a las circunstancias que vivimos, que son muy difíciles, muy complicadas, por ese involucramiento de autoridades con delincuentes, ¿sí? Una mezcla media difícil de entender. Entonces, le da características de novela policíaca. Pero también le encuentro más características de una corriente literaria que por allá a mediados del siglo XX surgió y que se le conoce como realismo mágico, ¿sí? ¿Por qué realismo mágico? Pues yo le encuentro que mezcla cuestiones reales con cuestiones ficticias o fantásticas, ¿sí? Pero nos hace ver el ambiente como real y mágico al mismo tiempo. Esta situación la manejan muy bien autores como García Márquez, y la maneja Carlos Fuentes, y la maneja el mismo Juan Rulfo, y la maneja Laura Esquivel, y la manejan otros, Elena Garro, ¿sí? Varios autores que manejan perfectamente el realismo mágico. Entonces, para mí, yo metería este Ardor Providencial, lo incluyo dentro de la corriente del realismo mágico. Pero hay una cosa muy especial, que es cuando nos mete en la dinámica del sincretismo religioso. Ahí sí se complica mucho la situación. Para tratar de entender ese sincretismo religioso, yo tuve que realizar algunas investigaciones. Le voy a entregar al maestro Gerardo, al término de mi intervención, algunas notas relacionadas con el sincretismo religioso, y principalmente lo que se refiere a la religión yoruba, que es el producto de la diáspora sudafricana, ¿verdad? Vinieron los negros o los trajeron, dijo aquel haya sido como haya sido, pero estuvieron aquí. Hubo presencia de negros, según consta en algunas investigaciones históricas, ¿sí? La religión de ellos, la yoruba, se mezcla con el catolicismo europeo, o sea, la religión novohispana, y se mezcla al mismo tiempo con algunas cosmovisiones propias de nuestro país, como es el caso de la religión la cosmovisión huixárika, ¿verdad? O huichola, ¿verdad? Esta es una mezcla muy complicada, ¿sí? Difícil de entender. Las notas que yo tomé pueden servir de algo para meternos un poquito más en ese tema, ¿sí? Las incluyo en que se le voy a entregar, maestro. Pero bueno, quiero volver al significado de las palabras Ardor Providencial, que son las palabras misteriosas para mí, son palabras misteriosas. Ardor
en un contexto figurado o retórico como el de la novela, alude a fervor o vehemencia. Igual que providencial se refiere a un hecho casual que resulta muy oportuno y provechoso, como si existiera la intervención y hubiera sido planeado por una fuerza superior. Así más o menos lo entendí. Entonces, el misterio del significado de las palabras del título de la novela Ardor Providencial de nuestro amigo Gerardo pudiera quedar resuelto, y voy a citar la página 34. Ahí tal vez nos ayude un poquito a descifrar el misterio del significado de ardor providencial. Dice así textualmente: un gran saber es un peso que no cualquiera puede cargar. Por tal motivo, no a cualquiera se le otorga. Has visto lo que puedes ver y sabido lo que te es dado saber. Solo el ardor providencial del alma de las plantas podría revelarte el contenido de esta magia. Qué profundidad, ¿eh? Qué profundidad hay en este párrafo. Es cita textual, página 34 de Ardor Providencial. Pero más adelante, en la página 60, ahí en la página 60 nos ayuda un poquito más a descifrar el misterio que se refiere al significado de ardor providencial. La cito textualmente porque es una belleza, ¿eh? Es una belleza este texto. Dice así: antes de que los indios se murieran o antes de que debieran haberse muerto, asfixiados o calcinados por el fuego, se escuchó como un estruendo la voz de un hombre que anunciaba una maldición de sangre, fuego y miseria para las minas y las ciudades zacatecas por la barbarie cometida, y que ellos, los indios, nunca morirían, y en cambio vivirían por siempre en el ardor providencial del alma de las plantas. Otro párrafo bellísimo, muy bonito. Así pues, concluyendo, la frase ardor providencial podría interpretarse como una emoción fuerte y apasionada que tiene su origen en el aroma de las plantas y un propósito que trascienden lo mundano. Y finalmente, ya, el desenlace. El desenlace de ardor providencial, ¿qué creen? Otro misterio. ¿Sueño o realidad? Es un misterio. En conclusión, para terminar, Ardor Providencial es una excelente novela llena de acción y de misterios, con dicotomías eternas, deslumbrante y sombría. Une el pasado con el futuro, lo espiritual con lo corporal, la magia con lo mundano, la realidad con la fantasía, la belleza natural con lo artificiosamente bello. Termino mis comentarios, maestra. Gracias por su invitación. Felicito sinceramente a Gerardo por esta magnífica obra. Y quiero invitar a todos, que no sean 6, que sean miles los que se reproduzcan. Porque esta obra debe de llegar, debe de leerla mucha gente. Mucha gente. No para quedar en el misterio, sino para despertar la curiosidad por la investigación. Hay que acordarnos de aquel anticuario. Él hizo afán de investigación. Así queremos que todos los que lean esto sean curiosos y estudien, lean, revisen, investiguen y lleguen a sus conclusiones y tal vez descifren mejor el misterio de Ardor Providencia. Muchas gracias, maestra, por su invitación. Gracias a todos por su atención. Gracias, maestros. Pues hoy más que nunca necesitamos el ardor providencial en nuestro contexto. Y más con todas estas reinterpretaciones que hace el maestro Daniel. ¿Alguien que quiera continuar? Maestras, maestros.
Bueno, si quieren yo continúo, está muy bien. Nada más que para empezar, pues van a ver que mis notas son así también un manuscrito. Me llama la atención que cuando le hicimos la pregunta al escritor hace 2 semanas, que cómo escribía, si escribía en una computadora o así a mano, él dijo eso, escribo a mano, ya después me corrijo. Y bueno, creo que la lectura que yo traté de darle fue como una lectora que, más que desmenuzar el texto y ver el esqueleto, pues lo quiere disfrutar. Entonces lo vi de 2 maneras posibles. Número 1, para personas que no conocen a Zacatecas, en el sentido de que es una obra que para mí está también con tintes costumbristas. La pueden llegar a leer en 100, 200 años y van a decir, a ver, ¿cómo era Zacatecas? Entonces tiene mucho la figura de la sinestesia. Desde que también veo el libro, que es de color café, me recuerda a la tierra. La cantera me recuerda a lo frío. Entonces siento que hay muchos elementos en esta obra que llevan a oler, a sentir, o sea, a poder tocar. Y entonces, en primer lugar, como ya lo mencionaba, para las personas que no conocen Zacatecas, pues es una manera de enamorarse por medio de las descripciones. Y pues también nos habla acerca de identidad. Y veo que Zacatecas es también un personaje dentro de esta novela. No nada más son los 3 personajes principales, sino que Zacatecas adquiere esta pues connotación también de identidad. Y la segunda forma, ya como conocedores de Zacatecas, como personas que hemos estado aquí todo el tiempo o la mayor parte de la vida, pues sería como recordar los lugares que va nombrando. Uno se identifica, que la Alameda, que Beta Grande. Esto me gustó mucho porque te sientes identificado con los lugares, pero también está haciendo una crítica. Entonces, aunque yo siempre he pensado que hay que separar pues al autor de su obra, dicen que las mejores obras son las que parece que se escribieron solas, pero a la vez al tener pues la fortuna de conocer al autor y poder hacerle muchas preguntas, sí se nota esta parte de en varios personajes. Yo siempre pienso que un autor se proyecta en todos los personajes, no nada más en uno. Entonces, mientras el autor nos va platicando su forma de pensar, y aunque no lo conozco mucho, pues yo pienso también que estos personajes nos están quizá narrando la manera en la que uno ve la vida conforme va creciendo. Por ejemplo, Ana, una chica que aunque ya tiene una maestría, pues también se dedica a trabajar. Esa es una realidad de México. Muchos de mis compañeros en letras teníamos un trabajo por la tarde. Por ejemplo, Manuel, como ya lo mencionaron, es el ayudante de 60 años y cuando el personaje principal adquiere esta tienda, todo es así como que fortuito, desde el principio. Así de, pues voy por una herencia, nada me aferra a Zacatecas, voy a vender el lugar, pero un escrito hace que se aferre a Zacatecas. Por eso Zacatecas se convierte también en un personaje. Entonces, en este sentido, considero yo que son 3 generaciones distintas platicando. Aunque Ana y el protagonista quizá no se llevan por tantos años, pero siento yo que es la manera en la que el autor también quiere hacernos ver pues la importancia de esta, ¿cómo se podrá mencionar? Quizá las pláticas generacionales, que todo mundo ocupa un lugar pues en la vida. Entonces, yo veo al protagonista como un hombre que llega y dice, pues yo vengo a lo que vengo. Yo vengo por una herencia, vengo a ver si funciona. Y el negocio también es veremos qué pasa. Pero un escrito es el que une a los personajes, es el que hace que Manuel se siga sintiendo como una persona que pues todavía es importante en la sociedad. Ana también desde que empieza seductoramente así como que con este tuteo y que el personaje dice, pues a mí no me desagrada. Empiezan a agarrar pues un poco de confianza. Entonces siento que la novela también funciona bien como un instrumento pues para criticar sistemas, ideologías, aunque es solamente un pretexto, no es lo principal. Yo no me enfoqué tanto en enmarcar la novela de si es leyenda o si es mito, aunque tiene muchísimo de esto, pero creo que la novela lo que hace es nombrar lo invisible, hablar de cosas que incomodan, hablar de cosas que la gente simplemente olvidó, e incluso cuando están mencionando el pacto, hacer consciente lo que otros no son capaces de ver. Entonces también es un escrito, el que lo atrapa y lo retiene a quedarse en la ciudad. Es un escrito el que lo lleva a conocer al resto de los personajes. Pero sí por algo me quedé pensando que por algo el escrito también se pierde, porque deja de ser como esa parte central
para darle protagonismo a muchas otras cosas. Entonces, en este sentido, también me gusta cuestionar la manera en la que un escritor hombre, cómo trata a los personajes femeninos. Siempre me ha interesado esa parte, y aunque Ana no tiene tantos diálogos, pero siento yo que es una visión como muy equilibrada. Cuando por fin se hacen compañeros de aventuras y dice, ¿cómo estás? Vamos juntos, vamos a... Sí es Beta Grande, ¿verdad? A donde ellos van con la hechicera. Con la hechicera. Entonces los personajes femeninos, a pesar de que el protagonista es un hombre, los personajes femeninos son como detonantes. Son como detonantes para que algo suceda, para que el protagonista se dé cuenta de que él no puede solo contra el mundo. ¿No? Incluso de quién era la libreta. Exacto. De una mujer. Y ese es el misterio que se queda, y también coincido con algunos de ustedes que mencionan que es como leer una novela detectivesca, porque cada capítulo va dejando como varias huellas, como varias pistas, donde tú te empiezas a cuestionar. Y la primera vez que yo tomé el libro alcancé a leer unas 30 hojas, pero me gusta leer donde sea. Entonces hice el resto de la lectura en un camión, en el sillón de la casa, en una silla cerca del escritorio. Entonces prácticamente la terminé también en 2 días, porque sí te engancha muchísimo, y pues creo que también es un logro, porque está realzando también cosas importantes de lo que es Zacatecas, sobre todo por este sentido de las generaciones. Siento que es lo que nos quiere dar también a entender, el cómo interactúan, y por mi parte pues también agradecerle porque nos hayan dado pues este libro y la oportunidad, y recomendarles muchísimo la lectura porque nos deja bastante que pensar. Más que respuestas, deja preguntas. Muchas gracias. ¿Quién desea continuar? Yo nomás hacer una pausa. Habrá. Me llama la atención, no tuve la oportunidad de leer toda la obra. Así lo ojeé así de rápido porque me llegó Él la tuvo poco más tarde. más tarde. Bueno, pero lo que me llama la atención es a partir de la biografía de Gerardo. O sea que él llega aquí hace 31 años y entonces se impregna tanto de Zacatecas que manifiesta como si toda su vida hubiera estado aquí y como si hubiera sido 100% originario. Sé que es de Guanajuato, pero se impregna tanto de todo Zacatecas que lo describe de una manera muy bella. Por ejemplo, los Pocitos de la Bufa, aunque no dice los Pocitos de la Bufa, nos dice cómo el manantial ese llega a la fuente Santa Teresa y nos surte de agua a los habitantes de ese rumbo. Y eso es lo que me llamó la atención, que una persona que no es zacatecana, genuinamente, bueno, genuina sí, a lo mejor, genuinamente zacatecano sí, a lo mejor no originario de siempre, pero sí, y yo eso lo felicito, porque se ha impregnado tanto de Zacatecas y ahorita más con lo que me preguntó sobre la escuela Valentín Gómez Farías, está más impregnado que muchos de nosotros que ya estamos con eso. Entonces la obra la voy a terminar de leer, creo que sí vale la pena y lo recomendamos aquí para todos los que nos están viendo, escuchando. Nada más, gracias. Me gustaría retomar lo último que dice mi compañera Andrea sobre plantear preguntas, ¿verdad? Y a mí me gustaría empezar con esta pregunta. Primero, que si son todas las historias la misma. Digo, ¿son todas las historias la misma? Porque cuando yo recibo el ardor providencial y empiezo a leerla, como zacatecana no me proyecté en el libro, pero sí proyecté a mucha gente. O sea, yo dije, perfectamente, mi abuela recogía el agua, como dice aquí, perfectamente, don Manuel es fulano de tal, o sea, como que pude encajarlos en eso. Y pues bueno, la respuesta que yo me di es de que todos los caminos llevan a la Bufa, esa es mi conclusión de esto. Y digo, ¿por qué? Porque además de proyectar a las personas, creo que es un libro muy importante como zacatecanos. O sea, en general es un libro muy interesante, la verdad. A mí personalmente me gustó. Pero es un libro que como zacatecanos deberíamos leer para ver esos caminos, ¿no? Los caminos, decimos, es que todos los caminos son el mismo. Y hay una relación de las personas que vivimos aquí, que somos de aquí, las que no somos y nos quedamos aquí. O sea, justamente me vengo enterando que
que no toda su vida ha estado el autor aquí, hay una relación de amor-odio con esta ciudad en donde nos quedamos y nos impregnamos de ella porque representa, como en el libro, pienso yo, representa dos ciudades. Entonces, o sea, Zacatecas, una ciudad, representa dos a la vez, que es la que vemos, la que está ahí, la que donde está la Bufa, donde está Catedral, donde está esto, y la que está oculta, la que está misteriosa, en donde se encuentra o en donde está el terreno de lo mágico, de, voy a decirlo así, de la brujería, de esto, del otro, y el zacatecano se mueve en ese terreno, ¿no? Cuando llegan, me llaman mucho la atención los personajes de Ana, Manuel y todo, pero cuando llegan con Eloísa, con la bruja, yo pude pensar que perfectamente podría ser algo que alguien que yo conociera o algo que me pudo pasar a mí y quedarme satisfecha con la respuesta de volver y que ahí no vivía nadie. O sea, no decir, ¿qué habrá pasado? Me pasó, fui y esa persona no existía o era una aparición o lo que sea, porque el zacatecano es muy así, ¿no? O sea, se queda satisfecho con ese tipo de cosas y es una novela que me satisface en ese sentido, porque aunque de repente siento que termina abruptamente, ya lo que fui leyendo a lo largo de los capítulos me dejó satisfecha y dije, sí, estoy conforme con esa explicación. Y bueno, en este sentido me gustaría hacer una nota, un comentario con que la única cosa que no me dejó satisfecha es la aparición, o la desaparición, mejor dicho, de las personas de color, que eso nunca me lo explican. Está la leyenda, está la suposición, está toda esta cuestión de que había presencia de personas de color aquí, pero de repente ya no estaban. Y es donde sí digo, bueno, yo puedo aceptar perfectamente que Eloísa era una aparición, puedo aceptar perfectamente que llegue alguien una herencia, que llegue, pero esto no lo puedo aceptar, es lo único que no puedo aceptar. Y está la explicación porque eso es la parte más complicada, no sé si me doy a entender, la parte más complicada, cuando se habla de que sí está el catolicismo, están los yorubas, está los wixárikas, que ya es una combinación de otras cosas incluso, que es muy de Zacatecas, digo, bueno, está todo esto y explican, y había un pacto y protegieron la ciudad y unos la hechizaron y la maldijeron. Y luego digo, ¿y dónde están las personas de color? Yo seguí leyendo, ¿no? Los capítulos, yo no, sí, ahora sí ya van a descubrir dónde estaban. Ahorita va a salir un libro donde va a decir, y en la parte oculta, porque hay una parte que no se puede leer, ¿verdad? Que está en blanco, ahí va a decir qué les pasó. El igual se los llevó, o sea, ¿qué pasó con ellos? O sea, yo decía, ¿no? Entonces, como zacatecana, que habita en esta ciudad, que es dos ciudades, la que vemos, la de Cantera, la Catedral, la Alameda, y la que no vemos, la de los brujos, la del crimen, valgan, o sea, la de la hipocresía religiosa, esta que no vemos, en ninguna de esas dos ciudades están las personas que desaparecieron aquí, o sea, ¿y dónde están? Lo único que no me dejó satisfecha, pero en un buen sentido, o sea, no en un sentido de que no, libro incompleto, en lo absoluto, sino que en un momento sentí que ese era el propósito o la intención, crear una narrativa alrededor de nuestra identidad como zacatecanos y decir, la Virgen también fue la Virgen, habla de la Virgen de la Merced. De la Caridad del Cobre. De la Caridad del Cobre y así, y decir, bueno, y que cambian a una por otra, que la blanquean, que esto, y yo, bueno, y los negros que estaban ahí, ¿dónde están? Se la llevaron, pelearon por ella. Hay otra leyenda donde el Eguá se los llevó, los salvó, los dejó en las plantas, y digo, ¿y el ardor providencial? ¿Qué es? ¿Su destino nada más? Es su destino y el mío y el de los caminos. Porque bueno, no es una novela muy fácil de leer y muy bonita, pero no es una novela fácil de comprender si no entiendes algunos elementos, si no entiendes la cuestión del sincretismo religioso y estas cosas. Yo personalmente no soy experta en ninguna categoría de la literatura, no es mi fuerte, yo no puedo decir esto, es lo otro, es leyenda, es mito. Veo que hay límites y veo que se borran y sí veo eso. No es muy fuerte, pero
¿a dónde iba? Sí puedo ver esta parte de la interpretación de decir, si no tienes los elementos o si no conoces algunos elementos, entonces te puedes perder y no puedes ver la intención de algunas de las cosas que están aquí. Y cuando habla de las leyendas de de la religión yoruba, cuando habla de la leyenda que me contó mi mamá que dice Ana, cuando yo releí y leí la parte del hechizo que sí se veía en el libro, y yo decía, no, pues es que ahí tampoco, o sea, cuando ya le avancé dije, ahí tampoco están los negros, ¿dónde están? ¿Y cuánto sé? ¿Dónde están? Decía yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se acabó, fueron a buscar a la aparición, que fue una aparición. Dije, sí, es una aparición, es una bruja, como a mí me ha pasado y como le pasa a todos. Aquí en Zacatecas fuiste y no había nadie. Y los negros, dije yo, ¿dónde están? O sea, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó. Y dije, híjole, pocas cosas me dejan insatisfechas como zacatecana en ese sentido. Que para todo tenemos respuestas, esa es la realidad. Para todas las preguntas tenemos respuestas. Le hicieron ojo, fue una aparición, para todo y quedamos satisfechos con eso, pero no estamos satisfechos con esa. Y es ahí donde está la crítica social del libro. ¿Dónde están los negros? ¿Y dónde están ahora sí que los desaparecidos ahorita? Sí. ¿Dónde están? Es lo único, o sea, no podemos quedar satisfechos porque no hay respuesta. Entonces, bueno, hasta ahí ya no quiero extenderme más porque luego divago y digo, ay, sí, me emociono. Dicen por ahí. Me gustaría recomendarlo. Yo pienso que como o sea, toda la gente que la lea va a poder leerla, decir, qué buen libro, decir, qué interesante. Pero como zacatecano en específico, o zacatecano adoptado, como el autor o mi compañera incluso, que creo que tampoco es de por acá, ¿verdad? Sí. Como zacatecano adoptado, es un libro que tienes que leer. Primero, porque hay partes que te van a dejar satisfecho como zacatecano, decir, sí, es mi tío, es mi abuelita, ese que se ve ahí. Yo soy ese. Pero luego está esa parte que dices, es que sí, ya está dentro de mí esa insatisfacción de las preguntas que quedan sin respuesta. Yo zacatecano que a todo le contesto y que todo sé decir algo, de todo puedo decir algo, de esto no puedo decir nada, no está. Y eso es la crítica y la importancia de este libro que como zacatecanos tendríamos que leer y los jóvenes tendrían que leer. Me sorprendió mucho cuando escuché que el autor dijo, creo que es el 2012, ¿no? Salió primero en el 2012. Y yo dije, es que esto pasó antier, o sea, es esa temporalidad que caracteriza al zacatecano, le voy a decir, o sea, de decir, estoy en el pasado y soy el presente y soy todo, está en el libro y por eso creo que la importancia de leerlo, de que los jóvenes, incluso me gustaría hacer la invitación a los jóvenes a leerla, porque aparte de que es digerible y de que se identifique y de todo lo que ya dije, va a surgir la necesidad de buscarle respuestas a esas preguntas que tristemente, pues ahorita no la tienen. No puede haber. No las hay. No hay respuestas, no las hay. Y es lo único que me queda, ya al final y yo, bueno, ni los negros, o sea, si dije así, dije, le faltó, no me lo imprimí. Dije, ¿dónde están? ¿En cuál? Y releí las leyendas y todo. Y dije, el sincretismo, la religión. Había presencia de negros aquí y se estaban colando y con fuerza, porque, o sea, decir, incluso decir equivalencia del niño de Atocha, la imagen que de con otro, es algo muy fuerte de leer también. Pero digo, bueno, ¿y dónde están? O sea, me pregunto yo y con eso me gustaría terminar. Muchas gracias. Adelante, maestro. Maestro Efraín. Adelante. No, pues, antes que nada, le agradezco a la doctora Beatriz Hernández Sánchez esta convocatoria, pero sobre todo, esta inclusión, este trabajo en red, que Conversatorios al Margen ha hecho desde hace 24 ediciones y ahora nos invita a la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla. Entonces, doctora Betty, mil gracias por esa invitación, mil gracias por esa apertura
esa situación que nos fortalece y que evidentemente nos permite recuperarnos y tomar nuevos rumbos. Gracias. Gracias. Y al escritor zacatecano guanajuatense Gerardo Mata Chávez, pues gracias porque ha incluido en el epílogo de El ardor providencial, ya lo mencionó el maestro Daniel Hernández García, la edición de 6 ejemplares exclusivamente para la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla. Gracias. Nos fortalece igualmente como la doctora Betty y nos permite seguir caminando, seguir adelante. Bueno, pues yo leeré algunas palabras que quedaron en mi memoria del ardor providencial y le puse este título: El ardor providencial o los pormenores de un libro de ardientes potestades. El ardor providencial es un sugestivo relato novelesco que escribió especialmente para nosotros, los zacatecanos, Gerardo Mata Chávez, seguramente para identificarnos con la majestad urbana de Zacatecas capital y sus enigmas, o para degustar el misterio de sus habitantes o de algunas poblaciones risueñas que circundan la ciudad y le dan importancia y significado inmutables. Plateros, Fresnillo, Calera, Betagrande, el Cerro de la Bufa, todos ellos, de repente, me parecen un inmediato ejemplo de entornos vivos citados deliciosamente en la mencionada novela. El ardor providencial es para leerse con los ojos del alma. Esto, afortunadamente, lo entendemos, por cierto, al terminar la lectura de la última página del libro, solo para reabrirlo y recomenzarlo particularmente al lado del inmediato tuteo de Ana y su amigable cercanía con el dueño de la tienda de antigüedades. Desde que leí entre párrafos el reiterado tú, precisamente entre la fiel empleada y su angustiado patrón, inferí la delicada esencia del amor entre ambos. Y en cada página frente a mis ojos, yo deseaba desenmascararlos. Así se lo hice saber a Gerardo Mata Chávez en una entrevista previa. Su respuesta en el acto fue una leve sonrisa, generosa, llena de conmiseración. El amor de referencia se hace explícito en Ana, quien le planta un beso franco en la boca cuando los dos disfrutan una comida en un restaurante de la Bufa con deliciosa vista a Betagrande. En el ardor providencial, los acontecimientos giran de principio a fin en torno a un libro oculto y poderoso que contiene un inusitado acuerdo que entraña asimismo el cuidado cósmico de la región y la energía sobrehumana ejercida para nutrir su equilibrio. El hallazgo, robo y pérdida del libro se debieron a las reparaciones de una casa antiquísima
de la ciudad de Zacatecas, en cuyos enredos participan un par de albañiles, ladrones, entre otras cosas, del libro y de un reloj de pulsera. El dueño de la tienda de antigüedades, Ana, Manuel, Juan Carlos Acosta Girón. Los policías, el Ministerio Público y la invisible Eloísa, fortuita habitante de Betagrande. Un escenario esencial es la tienda de antigüedades, donde los diálogos de los principales personajes crean el clímax de la historia y le dan el sabor de la lealtad, la amabilidad, la confianza y el dulce hechizo a sus manifiestos personajes. El pacto que arrastran los momentos irresolutos de la vida del libro del fogón se suspende en el secreto de sus voces casi apagadas. El acuerdo que forra y encuaderna el libro constituye en brindar tenaz protección a la exactitud, a la ecuanimidad y al equilibrio espiritual de Zacatecas y su amplia, muy amplia comarca, de tal grado que, por estos motivos de dominio y equilibrio regional del libro sobre nuestros espacios territoriales, se induce el interés que la delincuencia organizada podría tener sobre el mismo, dominar el entorno regional por la eternidad para el ejercicio de sus prácticas deleznables. Este azaroso libro expectante, de páginas manuscritas y aparentemente en blanco, ocasiona el caos, el crimen, la muerte, el robo, el miedo, la jeringonza zodiacal, la alusión de credos de aquí, de allá y de todas partes, además de la amistad, la complacencia, la sencillez, la simpatía y, por supuesto, la degustación pormenorizada del frontispicio de la catedral y del interior de su imponente nave, en un momento inusitado de flamígero episodio y de gentío guarecido en su interior, pero también de la entrada pintoresca y risueña, hecha un merolico de un Plateros, lugar de fe y de milagros, pero también de exvotos infinitos y venta extrema de santos y escapularios. La despreciable mercadotecnia de la fe y de las cosas son su moneda al aire. Todo esto se permea desde los componentes de una proporcionada narrativa de 171 páginas escritas para la perplejidad, para las preguntas permanentes, para el asombro y la consumación abierta de los sucesos, desde la sobria y en todo momento atractiva personalidad literaria de Gerardo Mata Chávez, que arrastra y escribe antes de que amanezca el día sus replicantes folios y, junto con él, la certeza del silencio inesperado de Eloísa, que se registra en las últimas páginas del Ardor Providencial. Novela sazonada, innegablemente, de verosímiles eventualidades, que recomiendo leer también a los que no son zacatecanos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues nos deja así perplejos por la, ¿cómo pudiéramos decir? La reseña tan cálida y tan sentida del contenido. El texto, desde mi punto de vista, es una obra como si estuviera sacada de las minas. Por ahí habla de la libreta en cuestión, en donde
quienes lo están paleografiando, entre ellos Ana, y le ayuda un tanto don Manuel, ¿verdad? Habla de cinabrio, de mercurio y azufre, que se supone que es lo que quedó o lo que con lo que se escribió, pues, si estoy en lo correcto o no, las notas de esa libreta. Pareciera que yo, por el contrario, difiero un poquito. Creo que el autor y la novela en sí habla de una conciencia tremenda de lo que pasa en nuestro estado, en nuestra ciudad, más bien, en nuestra ciudad. Hay una conciencia, diría yo, que atroz y visionaria, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de dónde sale Juan Carlos Acosta Girón? Hay muchos Juan Carlos Acosta Girón ahorita que la verdad, ahí sí siento como que se define y no se define como quien da la pauta para encontrar soluciones a algo, pero que al mismo tiempo luego pues se pierde, ¿no? Se desvanece. Pareciera que estuviera pintando una escena como las que acaban de pasar, ¿sí? O sea, de huida, de búsqueda. Qué lástima que no estuvo el doctor Tomás, que es en parte de su rama de la historia, experto conocedor de la comunidad africana en nuestro país, o concretamente en nuestro estado. De hecho, tiene varios estudios relativos a ello en el área de Sombrerete. Pero ojalá algún día él pueda unirse a esta conversación, si no en el podcast, en la sala, para que nos hable de esto que comenta la maestra Yolanda. ¿Sí? Pues de hecho, yo así lo interpreto, corríjanme, y el mismo autor, ellos forman parte del ardor providencial porque se supone que desaparecieron, ¿verdad? Y que dejaron su esencia en las plantas, en el alma de las plantas. Quizá por eso nosotros zacatecanos sentimos que de allá, donde ahora lamentablemente es el basurero, de allá nacimos como ciudad y de allá se siente como una especie de como de cobijo, como de origen, como si fuera la matriz de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, no sé, ¿quisieras agregar algo? Bueno, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias. Sí. Bueno, primero yo quiero agradecer a Conversatorios al Margen, particularmente doctora Betty, muchas gracias por la invitación. En realidad me gustaron todos los comentarios, está genial. Díganme, les digo porque realmente cuando yo hice esta novela yo lo que quería era contar algo. No había ninguna intención oculta y prácticamente me parece que cada escrito pudiera tenerlo. A lo mejor algunos lo tienen, en particular yo no. O sea, yo tengo una idea y la empiezo a desarrollar. A veces la idea me lleva a lugares que no resultan satisfactorios y el escrito desaparece y se va y nunca vuelve a tomarse. En este caso, la novela, yo quería contar pues una historia. Pero también la misma novela empieza a generar ese tipo de compromisos. Me llama mucho la atención lo que dice la maestra que pasó con los negros, ¿no? Desaparecieron. Si ustedes se fijan en la novela, todo desaparece. Prácticamente todo. O sea, las letras al principio, la misma libreta desaparece, los albañiles desaparecen. Prácticamente todo desaparece en la novela. Y por eso sí agradezco mucho pues esta visión también respecto de que la ciudad de Zacatecas se convierte en un personaje más de la novela. Cuando Juan Manuel García Jiménez, quien me editó la novela, al principio en la cartonera La Cecilia, se hizo un tiraje original de 20 ejemplares, nada más. Esos ejemplares se agotaron muy rápido.
Al final llegamos hasta 120 ejemplares, todos los que estuvieron haciendo. Esto es, en efecto, es una edición especial, porque ya no había ejemplares, pues, entonces había que rescatar, pero Juan Manuel ya no vive con nosotros, entonces yo no podía hacer una edición original como la de Juan Manuel, y por eso esta edición especial para la sala de lectura, que terminó siendo de 12 ejemplares. Pero bueno, al principio Juan Manuel distribuye también la novela, y de hecho uno de los primeros comentarios que hubo fue, no, si mal no recuerdo, fue Gerardo del Río, quien comentaba esto también. La ciudad se convierte en un personaje más de la novela. Y esta intención de que la gente se identifique con cada parte de la ciudad, pues no hay tal intención, sino más bien pues nace en efecto de la experiencia propia, ¿no? Yo vivo la ciudad, me encanta esta ciudad, y conozco mucho de la ciudad, pero también ese conocimiento de la ciudad tiene mucho que ver con cómo vive la gente de la ciudad. Y esa parte sí fue a propósito cuando Juan Carlos le dice al autor, al protagonista, le recomienda que vaya a ver la Alameda antes de que se desaparezca la Alameda, pero él le dice que ha visto otras cosas y que bueno, han sido muy lamentable el estado en el que se encuentran algunos edificios. Y Juan Carlos le dice algo que es real aquí: a los zacatecanos no nos gusta que nos vean, ¿no? No nos gusta, y de veras, el zacatecano tiende a ocultar muchas cosas. Y eso forma parte también de la idiosincrasia. Entonces, a mí me parece que también eso facilita mucho el que haya una intromisión de culturas externas con una facilidad impresionante. ¿Ya? Dejamos pasar absolutamente todo, ¿no? Un día empezamos a celebrar el Halloween, cuando aquí no se celebraba el Halloween, ¿no? No había nada de eso, ¿no? O empezamos a celebrar el Día de Muertos, cuando no había tampoco una celebración propia del Día de Muertos. Empezamos a celebrar la Navidad con arbolito, cuando la tendencia que había, sobre todo en las familias, era más el nacimiento. Pero lo que sucede también es que independientemente de qué tanto le pongan a la ciudad, de qué tanto le hagan a la ciudad, la ciudad pues como una entidad física construida, pero también como una entidad inmaterial que tiene que ver con las costumbres de la gente, independientemente de qué tanto le pongan a la ciudad de todos modos va a emerger un día. Y la ciudad ahí está. Es el ardor providencial de las plantas. Está la ciudad. Va a estar siempre allí. O sea, las costumbres, aunque nos pongan muchas, las que tenemos de todos modos no se van a ir. Entonces hay una asimilación absolutamente de todo, ¿no? Pero también es cierto de que la forma en que esta asimilación se da, esta cuestión del sincretismo, pues también tiene una forma muy propia de ver para Zacatecas. No es lo mismo este sincretismo guadalupano de la Ciudad de México al sincretismo de las tradiciones yorubas de Zacatecas, por ejemplo. No es igual, se vive de manera diferente. Y uno y otro no se acepta tampoco, ¿no? Es decir, yo tengo un primo que es sacerdote católico de Ecatepec, y hemos tenido grandes discusiones por esta cuestión del sincretismo, porque yo le digo que pues, la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, pero no, pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y tiene un origen milagroso, ¿no? Y yo le digo que no, pues tienen un origen muy pragmático, y es parte del sincretismo y de la forma de esta transculturación que ha vivido México, pero también con esta idea nueva, ¿no? Por eso lo plasmo también en la novela como de la idea de la raza de bronce de José Vasconcelos,
hemos transitado ya a partir de la reforma del artículo 2 fue una consecuencia a un reconocimiento de la multiculturalidad en México. Y en Zacatecas es innegable también esta parte, ¿no? Es innegable el hecho de que la gente de la ciudad de Zacatecas, sobre todo de la ciudad de Zacatecas, tiene orígenes tan diversos, tan variados, que se juntan en una mezcla verdaderamente impresionante. Para mí, todo este tiempo que yo tengo de conocer la ciudad de Zacatecas, me parece una ciudad maravillosa, no solo por lo construido, porque realmente lo construido a la mayor parte de la gente ni le importa, ¿no? Y les gustaría ver otros edificios en el centro. Pero más allá de lo construido es esta forma de ser de los zacatecanos. Y se ve de diferentes formas, pero no solamente en los zacatecanos, mexicanos en general. Este asunto de Loíza, por ejemplo, pues bueno, forma parte nada más de una ramificación, pero el altar de la casa de Loíza es realmente, a lo mejor no hay altares físicos en muchos lugares, pero hay gente que se dedica a esta cuestión de la sanación espiritual, y lo mismo les da usar runas, hablar con los ángeles, hablarle espíritus egipcios, echar el tarot, quemar hierbas, danzar, danzas indígenas, y hacer cantos yorubas. O sea, es una mezcolanza impresionante, ¿no? Y realmente nuestra sociedad funciona así también. La intención ahí era sintetizarlo con algo mucho más concreto, solo 3 ideas, ¿no? La religión yoruba, esta presencia wixárika en la ciudad, y el innegable catolicismo, ¿no? Que es el que se sobrepone a todo, pero independientemente de eso, lo demás existe. Y realmente Nuestra Señora de la Caridad del Cobre ahí está en la Bufa. Entonces, y el Santo Niño de Atocha está ahí en Plateros. Entonces, todo está ahí, todo se mezcla. Otalá también, Sí, así que es el Santísimo. Sí, entonces todo está mezclado, pero todo emerge en el momento en que se necesita. Entonces, yo les agradezco mucho, verdaderamente los comentarios son maravillosos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por habernos permitido. Adelante. No, tú. No, por habernos permitido su obra. No son palabras hechas. Sí es un tesoro el que recibimos. Y más en el formato en que nos llegó. Antes de concluir, el maestro quiere comentar algo. No, nada, simple y sencillamente que pues ya estamos llegando al fin de Conversatorios al Margen número 24 y pues solamente esperamos El Ardor Providencial. Sin duda es una obra zacatecana de un guanajuatense que se nota en su escrito El Ardor Providencial de Zacatecas. Y mi felicitación y esperamos otro Ardor Providencial muy pronto. Nos surge que notemos el ardor providencial siempre presente en nuestra tierra, ¿verdad? Y bueno, como parte de la conclusión, creo que ya todos dieron su idea conclusiva. Ya si alguien nos va a hacer favor de contribuir con una idea de cierre, esperemos que lo hagamos de manera muy breve. Pero antes de cerrar, yo quisiera nada más, qué bueno que están aquí presentes 2 docentes de nivel bachillerato, que es muy valioso. Todo es valioso, pero eso de manera muy especial les voy a decir por qué. El texto pensábamos invitar a jóvenes de prepa que lo leyeran, que lo comentaran. Sin embargo, platicando con el dire y con algunas otras personas de la sala de lectura, concluíamos que era mejor acercarnos con profes primero para que dieran esta visión, precisamente la que están aportando al texto. ¿Ustedes creen que es plausible llevar esta obra a jóvenes bachilleres? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo sí creo
Creo que sí, que lo pueden disfrutar y que les va a surgir, como decía el maestro, que puede surgir una especie de sentimiento de investigación, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y quién era? Sí puede, a mí me gustaría como que para llevarlo por ahí, ¿no? Para tratar de interpretar todos los elementos que están. Yo creo que sí, pero sí también como de la mano de una persona, ¿no? De una guía, de un maestro, de gente así para ir explicando las cosas, ver elementos, para que no se pierda, no quede, sí está bonito. O sea, sí creo que debería. Que sería plausible. Sí. Bien. Muy breve. Como conclusión también creo que sí sería conveniente que se le hiciera llegar la obra a estudiantes y relacionarlo con los contenidos programáticos. Sí, me induje ahí en lo que se refiere a lo que es la novela, ¿verdad? El realismo mágico que se maneja en preparatoria, en literatura, ¿verdad? En seminario, no sé si sea seminario de literatura. Pensamiento literario. Ajá, que por ahí se encaminara para inducir un poquito a los jóvenes. Sería mi conclusión. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Pues yo creo que sí sería muy bueno, obviamente entendiendo las expectativas también de su edad, o sea, lo que ellos van a comprender, porque también hay que dejarlos disfrutar de esta parte de la lectura, la investigación ya vendrá también un poquito después. Sí, algunas cosas como explicarlas, la parte cultural, pero hay otras cosas que solamente las van dando pues la lectura y la experiencia propia. Pero yo sí considero que sería muy bueno trabajarla en preparatoria, pues sobre todo para que conozcan de la historia y sepan parte de su identidad también. Profe, tú tienes una beta muy importante, la normal. Sí, claro. Ahí tengo yo muchos alumnos que les voy a compartir todo esto. Muy bien. No sé, profe. Bueno, pues en primer lugar, qué bueno que el maestro Juan Manuel García Jiménez está presente. Ya no está con nosotros y sin embargo está. ¿Sí? Ver la portada de este volumen, El Ardor Providencial, el nombre de Juan Manuel García Jiménez, de repente se me pierde y lo confundo como el autor. Pero es que sí es el autor de la portada, ¿verdad? La importancia, la prioridad que Gerardo Mata Chávez le da al nombre de su gran amigo y amigo nuestro también, al registrarlo de esa manera en la portada, es un inigualable homenaje al maestro Juan Manuel García Jiménez. Y hago uso de la palabra también para mencionar que el 5 de abril, día de la resurrección, ¿verdad? Domingo de Resurrección, tendremos una sesión fabulosa de lectura en atril y le hemos llamado Platón, Poe y Juan Manuel García Jiménez en Zacatecas, donde leeremos, a propuesta de la doctora Betty, un diálogo de Platón. El diálogo de Ión. Exactamente. Y ¿Quién partió el maestro Humberto? desde luego. Y algunos poemas de Poe. Y seguramente muchos poemas de Juan Manuel García Jiménez. ¿Verdad? El día 5 de abril, en pleno Domingo de Resurrección. Sí, maestro. Adelante. Ya vamos a... Pues ya nos despedimos y pues esperamos que nos escuchemos en el próximo podcast Conversatorios al Margen. Muchas gracias por su atención, gracias a todos los participantes y pues no me queda más que hasta pronto. Gracias a todos.